y ver caras nuevas, ver rostros nuevos, personas que de verdad no les había conocido, pero qué bueno que hoy sé que son parte de nuestra congregación acá en este municipio. Así que quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, allí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7, al 7. Amén. Dice de la siguiente manera: Eliseo hace flotar el hacha. Quiero hacer un preámbulo de este título. Wow, es uno de los textos que honestamente, personal, me costaba pensar y verlo cómo enseñarlos. Porque el milagro evidente que hay en el contexto de esta historia, uno dice, wow, un hacha flotar, eso es casi comparado tal vez con lo que ocurrió con Jonás, que fue tragado por un pez. Y quiero contarles que tuvimos una experiencia como consejo pastoral. Fuimos al seminario, al Rancho Grande, a un entrenamiento que se llama Predicación Expositiva de la Palabra, y estudiamos varios libros de la Biblia, y un día estudiamos el libro de Jonás. Y yo, con mi enseñanza desde niñito, yo dije, listo, aquí vamos a sacar dudas de ese pez gigante, y vamos a ver lo que ese pez gigante hizo, y a veces uno ve a Jonás como ejemplo de obediencia, y cosas que hay detrás de todo el texto. Y para nuestra sorpresa y gozo de estudio de las Escrituras, el centro del libro de Jonás es experimentar la misericordia de Dios, desde el inicio hasta el final. Lo de la ballena, lo del pez, si fue una ballena, lo que haya sido, es un elemento de la narrativa, nada más, y no es realmente todo lo que está dentro del texto, como tal vez hoy en este texto, que le va a parecer curioso cuando escuche y lea la narrativa de un hacha que flota, porque hay mucha más enseñanza que eso que está allí literal. Pues el Señor nos ha permitido tener este documento, las Escrituras, para poder aprender de todo lo que fue recopilado y no nada más de lo que para nosotros puede creer que es lo más importante. Así que dice el texto, Eliseo hace flotar el hacha, y dice el versículo 1 del capítulo 6, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo, andad. Y le dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha. Y dijo, hizo flotar el hierro en esta versión. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Para los que estamos acostumbrados a ver películas en la tradición normal, aquí falta cosa, aquí falta un final. Se parece mucho a lo de Netflix, que nos deja uno así como en el aire con unas películas que uno dice, oye, otra vez Netflix lo volvió a hacer. Y este pasaje, si se dan cuenta, queda ahí como que, bueno, tomó el hacha, listo, ya se acabó la historia, y no se vuelve a mencionar. Porque el Señor tenía grandes propósitos también con esta enseñanza.
Esta enseñanza está correlacionada con una que ya se dio aquí. No fui yo quien la vino a predicar, pero recuerdan el día que se celebró el Día de la Mujer, el 10 de marzo. Recuerdan que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y el 10 se predicaron en todos nuestros programas foráneos una enseñanza que tenía que ver con las cualidades de lo que realmente significa una verdadera mujer de Dios. Y un creyente también, entendiendo que en nuestra iglesia hay mujeres, pero también hay hombres. Y esa enseñanza estuvo indicada en Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 7 al 37, en esa experiencia de Eliseo con la tsunamita. Y allí vimos que esa mujer importante que nos dice la narrativa, esa mujer especial que es el centro de parte de la historia, ella fue canal de bendición, y que es un desafío para nosotros también hacer canal de bendición. Ella cultivó el contentamiento y se alegraba de lo que hacía y de lo que era, como Dios se alegra también que nosotros estemos contentos y alegres con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que podemos exteriorizar y expresar de nuestras vidas. Pero también ese pasaje nos enseñó que debemos acudir a Dios en medio de la crisis, a más nadie. Y en ese pasaje, Eliseo era quien representaba esa bendición, esa presencia de Dios en medio del contexto, y esta mujer fue a él porque él era quien representaba esa bendición. Y lo último que enseña ese pasaje, como parte de lo que es una verdadera mujer de Dios, lo que debe ser un verdadero creyente en Dios, es que tenemos que ser sumamente agradecidos. Y qué bueno es que podamos expresar el agradecimiento al Señor por todo lo que hace ayer, hoy y mañana. Sumamente agradecidos. Gracias Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Luego de ese pasaje, en el contexto del libro de Segunda de Reyes, se nos presentan 3 milagros que Eliseo realiza en favor de lo que se denominan los hijos de los profetas. Era un grupo de hombres que se estaban preparando para el ministerio profético y que convivían en un mismo lugar. Imagínense un seminario, imagínense un centro de capacitación donde ellos convivían y estaban allí creciendo para su labor profética. Y el líder de ese grupo es Eliseo, en el contexto que estamos viendo allí. Ese primer milagro que nos narra Segunda de Reyes, después del evento con la tsunamita, está en el capítulo 4, versos 38 al 41, en donde una experiencia con un alimento envenenado, el Señor usa a Eliseo para que sea limpiado y no pase a mayor mal con la vida de los que lo iban a comer. Inmediatamente después, desde el verso 42 al 44, se centra en otro milagro que es la multiplicación de la comida y ver cómo los alimentos fueron multiplicados de una manera poderosa. Así que la labor del Señor en los evangelios, en aquel momento cuando se multiplicaron los panes y los peces, ¿verdad? No es el único momento donde la palabra nos narra, sino también aquí y en el maná, y el Señor siempre, ¿verdad?, dándonos esa gran capacidad de provisión. Finalmente, el último de los 3 milagros que se ven en el contexto de Segunda de Reyes es el que hoy vamos a estudiar, que está en el capítulo 6, del verso 1 al verso 7. Y en ese tercer milagro, quiero que nos centremos en experimentar la providencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando hablo de providencia, no estoy hablando de provisión nada más. El concepto de providencia de Dios es que todo lo que nos ocurre, todo lo que nos pasa, tiene un propósito, hay una razón. Sea bueno, sea malo, sea grande, sea pequeño, sea evidente o no lo sea un gran milagro o sea realmente en lo cotidiano, Dios permite y está presente en esa providencia para mostrarnos una enseñanza, para darnos ese crecimiento que nosotros necesitamos como sus hijos.
De manera que la providencia de Dios siempre, siempre, siempre está obrando a nuestro alrededor. Cuando estás en la parada, desesperado, que saliste fue sin pasaje y entonces dijiste, oye, bueno, le pedí la cola al señor del transporte. Y muchos dicen, ay, qué casualidad, vino el hermano Pedro y venía a la parada y me dio la cola en su carro. O venía el hermano Andrés y me pagó el pasaje, no me preguntó nadie, me pagó el pasaje. ¿Qué sortaria soy yo, vale? ¿Qué sortarios somos? Es Dios en pequeñas cosas mostrando su providencia, pero es también aquella persona que está en el hospital central, como experimentamos como iglesia con nuestra hermana Carmen Rodríguez, con Guillain Barret, con los pronósticos de su vida en vilo, y el Señor obró un milagro poderoso y hoy podemos verle sana e integrada en nuestras actividades. El día miércoles fui andando una visita por allá y me la encontré en un grupo de crecimiento dando gloria al Señor. Así que en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, Dios siempre está presente y su providencia nos acompaña. Amén. Así que en este texto de Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 1 al 7, vamos a ver que giros inesperados de nuestra vida nos hacen experimentar la providencia de Dios. En primer lugar, también nos van a permitir experimentar que debemos estar dispuestos a sujetarnos. Y la sujeción es un elemento práctico de vida del creyente en todos los niveles. También esa experiencia de la provisión de Dios nos va a permitir a nosotros experimentar la importancia de vivir una vida de fe cotidiano en todo lo que hacemos y en todo donde nos movemos. Pero sobre todo, esos giros inesperados nos van a permitir a nosotros experimentar la providencia de Dios, que nos va a permitir estar conscientes que somos capaces de resolver nuestros propios conflictos. Que usted y yo tenemos la información, sabemos dónde cayó el hacha, sabemos dónde está el epicentro del conflicto en el que estamos metidos. Tal vez no lo sepan los vecinos, tal vez no lo sepan los hermanos de la iglesia, tal vez no lo sepa el pastor ni los líderes, pero usted sí sabe dónde comenzó todo. Y el Señor quiere que en medio de su providencia y en medio de reconocer esa información y no hacernos tal vez los vista larga o los que no sabemos o los tontos o los olvidadizos, pero que asumamos que somos también parte de la solución de nuestras vidas. Así que quiero invitarles a que se pongan en pie y vamos a orar al Señor para que el Señor nos dirija en este estudio y podamos en medio de esa enseñanza experimentar su providencia, pero también la importancia de estar sujetos, la importancia de vivir una vida de fe y la importancia de saber que somos capaces de tener la información para resolver nuestros conflictos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra va a ser expuesta, Señor. Y así como hoy damos gracias en este lugar acá, en este sitio, en la Escuela Práctica de Agronomía, en Gilgal, Mariño, Señor, damos gracias porque ya hoy en la Avenida Aragua, en nuestra sede principal, están en el segundo servicio. Pero también, Señor, en Ocumare de la Costa, en La Villa, en Palo Negro, en el municipio de Libertador y en el municipio de Linares Alcántara, estaremos celebrando tu nombre de una manera maravillosa también, Señor. Así que rogamos que tu palabra, oh Dios, pueda ser extendida y pueda ser predicada y dar el efecto necesario para el cual tú, mi Dios, la has dado en cada uno de estos lugares, y puedan nuestros hermanos también ser edificados con la enseñanza. Quita todo tropiezo y toda interrupción y todo argumento contrario a la verdad de tu palabra, y que seamos esa tierra fresca para sembrar los principios de la verdad del Evangelio y la verdad de tu palabra, y que tú permitas, Padre, que salgamos de acá desafiados a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Así que estemos haciendo lo que estemos haciendo, nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, las cosas pueden dar un giro inesperado, como la historia que acabamos de ver y como muchas otras historias de la palabra. Así que esos giros inesperados de nuestras vidas deben a nosotros hacernos experimentar que Dios está en el asunto, que la providencia de Dios está allí. Y lo primero que nos enseña este pasaje, que nosotros en medio de cualquier situación tenemos que estar dispuestos a estar sujetos. ¿Qué importancia hay en el entrelazo de toda la palabra de la sujeción y obedecer a los que están en autoridad sobre nosotros? Y si ustedes se ponen a ver, desde el mismo Génesis, el primer conflicto del ser humano fue que violentó la autoridad que Dios tenía y quebrantó los principios. Y el 100% de la humanidad cayó en desobediencia y por tanto el pecado fue una realidad. ¿Qué debían de hacer? Simplemente no comer de ese árbol que estaba allí, de la ciencia del bien y del mal. Si fue la mujer primero, el hombre también, pero el hombre dejó sola a la mujer entró en ese diálogo con la serpiente. En fin, los dos, el 100% cayó de la presencia de Dios, y eso nos demuestra una naturaleza real en nosotros a no sujetarnos a las autoridades. Mire, es una cosa que va en nosotros, como latinoamericanos, como venezolanos, y tal vez si profundizamos como aragüeños y como gente de esta zona, ¿cómo nos cuesta estar sujetos a autoridad y ser creativos? Como ustedes saben, algunos desde hace unos 2 meses estoy en una actividad de labor, de trabajo que tiene que ver con una empresa de seguridad y vigilancia. Y nos sorprende ver cómo los que están empleados allí, se les informa y se les dice, miren, no tomen decisiones. Cuando ustedes se vean inseguros de una decisión, llame a su superior y certifíquenlo. Es como que le decimos, haz lo que tú quieras hacer, haz como te venga en gana. Y cuando se le llama la atención por alguna indicación ya hecha, se molestan, como que si nunca se les ha dicho. Y allí argumentarán, pero es que yo no sabía, si sabía, que yo no me dijeron, que yo no entendí, que yo pensaba, que yo creía. Pero no lo veamos a ellos, veámonos a nosotros. Nos pasa. Y en muchas oportunidades, cuando estamos en nuestras actividades comunes de iglesia, nos damos cuenta cómo nos cuesta sujetarnos. Y saben, nadie da lo que no tiene. Gente que no se sujeta, mañana, cuando le toque estar en autoridad, no es porque yo se lo estoy deseando ni porque no, es un principio. La gente que esté bajo su autoridad no se va a sujetar. Véanlo en los recintos educativos, donde el dominio de grupo de las docentes es un caos. Si usted evalúa muchos de esos docentes que no tienen control de grupo, que no tengan dominio de grupo, parte de su gran conflicto es que no se sujetan a autoridades, ni dentro de la institución, ni en su diario vivir, ni en donde quiera que se encuentre ni esté. El pasaje que estamos leyendo nos dice que un giro inesperado, entonces, debe enseñarnos la importancia de estar sujetos a nuestras autoridades espirituales, porque en algún momento la palabra nos afirma que han sido puestas ¿por quién? Por el Señor, así como las autoridades civiles también. Y vean que el primer versículo, vean que comenzando la historia, comenzando la narrativa, dice allí en el primer versículo, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? El profeta, el que estaba en autoridad. Ellos pudieron haberse inventado una y decir, no, chico,
Lo que está ocurriendo aquí es un conflicto que nos acontece a todos, vamos a darle y vamos a llevarnos por delante todo el que tenemos que llevarnos. Pero el pasaje, de manera bien delimitada, nos dice que ellos dijeron, expresaron, se comunicaron, informaron, hablaron, hicieron una acción para hablar con el que estaba en autoridad con ellos. Así que estaban allí capacitándose para el ministerio, estaban allí en medio de un contexto de enseñanza espiritual, pero también hablaron con la persona indicada por la inquietud que estaban experimentando y pasando. Y dice, dijeron a Eliseo, era el hombre de la autoridad. Y el pasaje nos dice entonces que un giro inesperado nos permite a nosotros estar sujetos y guardar nuestra integridad como líderes, como personas en salud. Ellos no se rebelaron, ellos no quisieron ser controladores. Ay, esta es la oportunidad, hay un conflicto, vamos a echar pinchón porque nosotros somos los que estamos afectados aquí. Y tampoco abandonaron el conflicto en que estaban metidos, ni fueron desobedientes. Ellos reconocieron que rendían la cuenta a un líder y que estaban sujetos a autoridad. Qué bueno es saber cuáles son nuestras autoridades inmediatas. Toda persona, aún hasta los presidentes de los países, el más que usted crea, hay una sujeción, aunque si no es a nivel político y a nivel gubernamental o estructural, Dios es el que tiene toda la autoridad, todo el poder. Amén. Así que nosotros como iglesia hemos experimentado situaciones en donde por no tener a quién rendir cuentas, por no tener a quién sujetarnos o por quién no rendir esos elementos de saber a quién acudir o no tener en claro quiénes son nuestras autoridades, tenemos grandes conflictos y grandes dificultades, y entonces vienen los grandes desarrollos de situaciones dentro de la iglesia que nos llevan incluso a procesos de división, a procesos de rebeldía, a procesos de estar trabajando cada quien por su lado, cuando realmente la palabra en este pasaje y en muchos otros pasajes nos deja en claridad que tenemos que sujetarnos a los que están en nuestra autoridad. Que como personas, como creyentes, hacemos bien cuando en una situación particular vamos a la persona que tiene la autoridad. No ir de las ramas o querer hacer, bueno, si yo estoy en este ministerio, en este grupo, yo tengo la capacidad y yo, como dice por allí, para adelante es que voy, olvidándose que a alguien se le delegó una autoridad y a quien se le debe informar y de lo que está ocurriendo. Y la pregunta aquí de aplicación para ustedes sería, ¿estamos reconociendo quiénes son nuestras autoridades espirituales? ¿Amén o ay? ¿Sabemos claramente quién es el que está en autoridad en el ministerio, en el grupo, en la comunidad donde estamos, en el colegio, en el trabajo, donde quiera que estemos? Yo veo aquí la banda musical, excelente. César, yo no creo que tú vas a arrancar la orquesta sinfónica junto con Luciel. Yo me sé la canción, yo le voy adelante. No. Ahí está el director de orquesta. Y hasta que el director de orquesta no diga y comience, nadie comienza. Porque entonces en la iglesia nosotros sí queremos hacer las cosas de una manera sin sujeción, cuando la palabra también nos habla que tenemos nuestro liderazgo. Y yo no vine nada más hoy a hablar esto. Providencialmente, este pasaje que estamos estudiando comienza con esta expresión. Ahora bien, lo segundo que nos enseña este pasaje sobre la providencia de Dios en un giro inesperado en nuestra vida es que tenemos que tener una disposición a vivir una vida de fe de manera natural y cotidiana. No somos seres extraterrestres ni somos personas que vamos robóticamente a hacer todas las cosas, sino que tenemos un desarrollo de vida normal y corriente,
aunque eso implique estar sujeto a autoridad. Y vemos entonces que un giro inesperado nos enseña precisamente a vivir una fe cotidiana en todo lo que hacemos. Vean que estos personajes que estaban allí con una necesidad, dijeron al profeta, dijeron a Eliseo, pero también fueron proactivos, fueron parte de la solución. Vean que el pasaje dice que presentando la necesidad, ellos dicen, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Una necesidad. Había un gran conflicto. Oye, ya aquí no se puede vivir, ya aquí no se puede estar, por varias razones. Por ejemplo, si lo que estaban era viviendo, buscando el bienestar colectivo, estar hacinados no era propio. Hay que ampliar este lugar. Pero también si había una visión de multiplicarse para que más personas viniesen, imagínate, si regularmente estaban recibiendo personas, escúchale, va a llegar un momento en que esto va a colapsar. Había una necesidad sentida y había también algo que estaba aconteciendo. Pero había dos maneras de hacer, el enfrentar esa situación. Irme aislado y solo a yo querer hacerlo, o ir a la autoridad, convertirme también en un criticón, o realmente expresar la necesidad como tiene que ser, pero también ser parte de la solución. Y es lo que hicieron ellos. Ellos, aparte de que presentaron la necesidad, también presentaron una propuesta, presentaron una respuesta a lo que estaba ocurriendo. Dice el versículo 2, vamos, vean, plural, vamos ahora a Jordán y tomemos, plural, de allí cada uno una viga, vamos cada uno una viga y hagamos de allí lugar en que habitemos. Participación activa. Había una inquietud, había una necesidad, pero había un líder, había un planteamiento concreto, pero también hay gente que se debe de involucrar. Así que todo giro inesperado debe a nosotros, en vez de hacernos huir o actuar de manera solitaria, lo que debe hacernos es involucrarnos y participar en equipo. De manera que el Señor quiere que en esa cotidianidad, en lo que estamos haciendo, nuestra vida de fe, nosotros evidenciemos que estamos dispuestos a ser proactivos, a ser parte de la solución, a involucrarnos y no querer nosotros tal vez destacar o abandonar o no participar. Somos parte de un equipo de trabajo, somos parte de una iglesia y el Señor quiere que nosotros también planteemos nuestras necesidades, pero también planteemos soluciones y alternativas que nos involucren a nosotros. Hermanos, ese monte está bien grande. Los que cortan el monte, por favor, vayan a cortar el monte. Otra cosa es, hermano, el monte está alto. Vamos, traigamos machete, vengamos y nos encontramos y vayamos a hacerlo. Es diferente, ¿verdad que sí? No es solamente una crítica, no es solamente una expresión que está válida tal vez porque hay la necesidad, sino involucrarnos y ser parte también de la solución. Lo otro que menciona allí en esa expresión o disposición a experimentar esa provisión de Dios, pero también experimentar una vida de fe día a día, es que estas personas que estaban en el texto, que estaban en la historia, en medio de su necesidad, en medio de la realidad de sujetarse al líder, de expresar, de involucrarse, ellos aseguraron que la presencia del Señor los acompañase. Que no fue nada más un pensamiento, sino que el Señor estuviese con ellos. Y dice el pasaje que el profeta les dijo a ellos, andad. Y uno le dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió, yo iré. Vean que como una conchita de mano, ellos le expresan la necesidad a Eliseo. Le dicen, vaya, pues involucremos, hagamos. Y él les dijo, según la versión Palabra de Dios para Todos, vayan pues. Ya ustedes decidieron, vayan pues. Pero ellos en su corazón, en su propia intención,
en su realidad, en su experiencia de vida que estaban allí, ¿qué hicieron? Le plantearon al profeta que fueran con ellos. Y en la narrativa y en la experiencia que estaban viviendo, el que el profeta, que el líder de Dios había puesto, les acompañase, es asegurar que la presencia de Dios estuviese involucrada en lo que estaban haciendo y en la decisión que iban a tomar. Y vean que esto nos recuerda a la experiencia de Moisés también. Cuando Moisés, hablando con Dios, le respondió: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Era un propósito de Dios. Y cuando ya el Señor le había dado la orden, él dijo: Señor, queremos que tu presencia nos acompañe. Y la narrativa de Éxodo, en el capítulo 33, del 15 en adelante, vemos que Moisés le dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que ya están sobre la faz de la tierra? Señor, le dice Moisés, que sea evidente que en lo que estamos decidiendo tú nos estés acompañando. El pasaje sigue diciendo ya las palabras de Jehová, que le dice a Moisés: también esto haré que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Mis hermanos, ante cualquier situación cotidiana de liderazgo, de actividades, de lo que estemos haciendo, que en lo profundo de nuestro corazón, que verdaderamente lo que estemos decidiendo, que lo que estemos planteando, nosotros estemos seguros que sea del Señor. Por ahí por lo menos alguien dijo amén. Muchas veces, gente que viene con buenas ideas, uno le pregunta: ¿y tú estás convencido que eso es del Señor? Bueno, no sé. Bueno, yo creo. Bueno, yo pienso. Debemos estar convencidos que lo que estamos haciendo, que lo que estemos planteando, la presencia del Señor esté con nosotros. Amén. Y lo último de esta parte de la vida de fe cotidiana, día a día, es que nosotros tenemos que ser evidentes al culminar nuestros proyectos, porque eso es parte también de la realidad. La necesidad se plantea, o se plantea una crítica, se plantea un conflicto, un problema, si nos involucramos o no nos involucramos, pero hay gente que en la mitad del proyecto abandona y deja todo en el aire. O gente que dice, habla, proyecta, pero nunca hace nada, no se involucra y todo queda en el aire. Y tú lo ves siempre con buenas ideas, pero nunca lo ves involucrado. Dice el pasaje en el verso 4 que Eliseo se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegaron al Jordán? Cortaron la madera. ¿A qué salieron ellos? A cortar la madera. Y cortaron la madera. O sea, se involucraron, se dirigieron al líder, se involucraron, plantearon la idea e hicieron lo que tenían que hacer. Hay un síndrome muy común en nuestra sociedad que es todo menos matrimonio, todo menos tesis, todo menos graduación, todo menos trabajo. Gente que tú lo ves 1 año, 2 años en una situación que no avanza. Y a nivel especialidad de gente que trabaja con la conducta humana, está claro que mucha de esa gente está en una condición de crisis porque les cuesta completar y culminar las cosas que empiezan. Y tú los ves que andan siempre en algo, pero nunca terminan algo. Esta gente que está acá, vemos que aunque la vida les dio un giro inesperado, ellos fueron capaces de cumplir su meta hasta el final y el proyecto trazado lo llevaron a ejecutar. Tal vez no sean los 1000 proyectos diarios ni cosas todos los días, pero lo que comienza, lo termina. Amén. Lo que se proyecta, lo lleva a cabo. Tal vez no en el ritmo de muchos,
pero son personas eficaces, son personas que siempre están dando reportes y al final de cuentas terminan lo que comienzan. Y no tienen una lista de cosas inconclusas que juegan en contra de ellos la próxima vez que vengan a plantear una gran idea. Buena idea a lo mejor también, pero uno podrá decirle, bueno, ¿será que esta sí la va a completar? ¿Sí la va a terminar? Y uno pastoralmente le bueno, vale, vamos a darle, sí, chévere. Y a mitad del camino, otra vez la pólvora se le vuelve a quemar y no culmina. Así que en un giro inesperado, si queremos experimentar la providencia de Dios y queremos experimentar esa cotidianidad de fe en lo que hacemos, qué importante es que culminemos todas aquellas cosas que nos involucremos y en la cual creamos, estemos convencidos que esté la presencia de Dios, pero que también seamos capaces nosotros de crear alternativas que den soluciones, pero que también seamos parte activa de esa solución. Amén. Lo último que debemos ver en medio de esa vida activa de fe es que seamos capaces también de nosotros saber a quién clamar en medio de la necesidad. Cuando lo que estamos haciendo en la cotidianidad se ponga difícil, se ponga duro, se tranque el serrucho, como dicen los que trabajan con carpintería, podamos saber a quién tenemos que acudir. Amén. Vean el versículo 5 que dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Mamá decía: quien pide prestado viejo, paga nuevo. Y vean el conflicto: paga nuevo, no tienes el artículo y tienes que comprarlo como nuevo y pagarlo a otra persona. Era un hacha prestada. ¿Qué habrá pasado en la historia que no nos lo dice? Pero los que saben de trabajo, de talar árbol y esas cosas, hay elementos reales que tienen que hacer. Asegurarse que el hacha esté ajustada. ¿Verdad que sí? ¿Dónde está el hermano Luis? Que no lo veo por ahí. Ahora lo vi, el hermano Luis Díaz. Pero también afilar el hacha, ¿es importante o no ser importante? Saber dónde poner el corte, también saber dónde poner el corte. Yo pienso que tal vez estos hombres que estaban allí, profetas de Dios, no tenían tal vez esa destreza. La historia no nos narra qué pasó, por qué el hacha se cayó. Lo cierto es que llegó la crisis y el hacha creó una crisis para el que estaba cortándola porque no era de él. Pero también esa parte del proyecto se detuvo porque, bueno, sin hacha, imagínate. Ahora, piensen por un momento que esa hacha que cayó al agua estaba representando entonces su involucramiento y su participación en el conflicto, en el proyecto, pero que ahora era su propio conflicto personal. Lo importante es que en medio de la necesidad, cuando esta persona que se le cayó el hacha la extravió, pudo haberse tirado al río directamente a buscarla. Pudo haberse hecho el loco y decir: yo no fui. Pero él gritó con una gran desesperación y se dirigió nuevamente al que tenía la autoridad y le dijo: al Señor era prestada. En medio de la cotidianidad, en medio de nuestro diario vivir, cuando estemos pasando una situación crítica, no se tire al agua. Tal vez pensar qué dejó de hacer o qué no hizo, sino realmente en ese momento clamar al Señor en oración. Como latinoamericanos, como venezolanos, como maracayeros, de turberos, donde estemos, ¿cómo nos cuesta a nosotros
confiar en el Señor en cualquier crisis. Si es económica, pedimos prestado. Si es una cuestión de familia, no tomamos decisiones en el momento. Si es una cuestión de conflicto con otra persona, nosotros echamos para adelante. Si es alguien que se quedó en el proceso, lo damos 2 patadas y que se queden allí. Cuando realmente el pasaje nos enseña que tenemos que orar al Señor. Que sea lo primero que hagamos. Antes de buscar los recursos, las alternativas de solución, ¿qué tenemos que hacer? Señor, Padre, ayúdame. Señor, Dios mío, qué gran conflicto. Reconocer tal vez nuestras fallas, nuestras debilidades y saber que estamos metidos en una gran situación, en una gran dificultad. Y ya finalizando el texto, apuntamos entonces hacia el último de lo que es la experiencia en un giro inesperado, que nos está enseñando entonces que Dios está presente, y es que en una situación crítica tengamos nuestra disposición a resolver los conflictos. No dejar los conflictos aislados, sino llevar la situación hasta el final. Vean que el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y la respuesta del que estaba cortando, del que estaba involucrado, del que sabía que era prestada, que tal vez no la usó como tenía que usarla bien, X. Dice el pasaje que él le mostró dónde cayó el hacha. Dice el pasaje que entonces el profeta cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y le dijo entonces a este hombre atribulado, tómalo. Y este hombre atribulado en conflicto extendió la mano en obediencia y lo tomó. Yo sigo pensando que el hombre pudo haberse tirado al agua, pero no lo hizo. Confió en que el Señor le iba a dar la alternativa. Se quedó allí, pero confiando en Dios. No buscó sus propios recursos. Eso tal vez es lo que nosotros haríamos. Pero allí se mantuvo confiando en la providencia de Dios. Así que lo que sí hizo él, lo que sí hizo esta persona que estaba allí, fue informar y decir dónde todo empezó. ¿Dónde cayó el hacha? Allá cayó. Por lo menos estaba pendiente dónde cayó el hacha. Y saben, mis hermanos, en consejería, uno da vuelta, conversa con la persona, escucha de atrás para adelante. Hay gente que viene con su historia bien cuadradita, bien blindada, culpando a otros, haciendo responsables a los demás. Yo soy el santo, yo no hice nada. Otros tienen un cúmulo de culpabilidad, tanto que no saben por fin cuál es, pero vienen todos totalmente de una manera o la otra, en extremos. Pero qué bueno es, y esto ustedes van a estar de acuerdo, cada quien sabe lo que está pasando en su vida. Tal vez el pastor no lo sepa, ni lo sepan los líderes, ni los vecinos, ni tu esposa, pero tú sabes qué es lo que está pasando. Si el conflicto es la mentira, si el conflicto es cuestión de sustraer cosas no debidas, si es un vicio del pasado, si es una situación que no ha curado desde la niñez, un trauma, lo que sea, sabes. Y los especialistas y también los que trabajaban en la parte de consejería, estamos claros en que la persona va a conseguir la solución y va a traer la restauración a su situación en la medida que exprese a profundidad lo que estaba pasando. Yo era un muchacho todavía en el año 2000. No había cumplido ni siquiera 20 años, tenía 18 años.
Pero ya en la iglesia donde me estaba formando de adolescente, yo no sabía que me estaban preparando para la vida pastoral. Y lo primero que hice después de limpiar el templo, después de levantar, era una iglesia que tenía bancas de 6 personas, pararlas, aprender a usar una silla, una pulidora de esas que no me dijeron cómo se usaba, y tumbé como 3 bancos, me golpeé. Sencillo, es una cuestión de equilibrio. ¿La han manejado? O sea que si tú la hacia abajo se va por un lado, pero si tú la agarras, eso es pum, pum, eso se da de todo. Después de ser un servidor, poner botellones de agua, limpiar el templo, hacer de todo. Un buen día la esposa del pastor me dijo: quiero que me acompañes en unos casos de consejería. Bueno, y me metieron, yo era un chapito, 17, 18 años, estaba allí con ellos aprendiendo. Le pedían permiso a la persona que iban a atender y en grupo nos sentábamos a escuchar. Y yo me decía: ¿qué hago yo metido aquí? Aprendiendo. Y era que esta hermana vio en nosotros esa actitud, esa posibilidad de ser consejeros en el tiempo. Estábamos en Puerto Ordaz y una chica había agotado aparentemente todos los recursos de familia para solucionar sus conflictos y nada. Los pastores, los líderes, y caímos en un grupo de amistad. Yo me tocaba cuidar una carpa, la carpa en Puerto Ordaz de la iglesia de la sinagoga, era mi empleo en Puerto Ordaz. Y ahí también ya no era como la iglesia que servía, ahí me pagaban por limpiar 500 sillas que había en ese lugar. Y un día vienen en la tarde varios de ellos, había una mesa de ping-pong, había varias cosas, y yo me siento a hablar con ella. Y entre las situaciones que estábamos conversando y hablando, yo le digo: sabes, hay situaciones del pasado que no hemos confesado. Yo tal vez no sé de dónde saqué eso, pero fue el Señor que le hizo ver a ella. Situaciones del pasado que mantenemos ocultas, que no nos dejan avanzar y no nos dejan crecer. Y ella empezó a llorar. Yo me asusté y dije: ¿qué fue lo que hice? El cuento largo corto. Cuando tenía 15 años de edad, ella tenía en ese tiempo unos 22, 23 años, se había practicado un aborto. Nadie literalmente sabía, ni sus padres, nadie sabía. Y esa chica no fue restaurada y no creció hasta que confesó su realidad. Y ese fue el inicio de su restauración espiritual. Y ella me decía: por momentos no sabía que tenía esa realidad, pero por momentos sí me venía a la mente que yo había hecho eso. Cuando hablaban acerca de las consecuencias, eso me electrizaba. Pero como nadie sabía, yo pensé que eso no contaba. Y qué interesante es que esa joven recibió restauración y sanidad cuando fue capaz de decir: bueno, Señor, aquí comenzó mi conflicto espiritual. Reconocer su responsabilidad, su culpabilidad y tener la sanidad y restauración de su vida. Así que nosotros tenemos la información, sabemos, tal vez los vecinos no sepan dónde cae el agua en su casa, tal vez los demás no sepan dónde usted le aprieta el zapato, pero usted sí sabe. Para eso entonces tienes que dejarte ayudar, confiar en el Señor y que Él sea que te ayude a salir adelante y poder recibir la restauración y ver que su providencia siempre ha estado allí para traer perdón, para traer restauración a tu vida. Yo quiero pedirle que se pongan en pie. Y que estén conscientes que el Señor siempre ha estado allí, a tu lado. Su promesa fue que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy en este pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje, tal vez esos pasajes que, como le dije al principio, que muchos no se atreven a predicar, porque hay un hacha que flotó y que flotó el hacha.
Esa hacha representaba era el conflicto que estaban pasando ellos. Así que en este día, esa hacha es la sanidad, la restauración, el perdón, el milagro, la provisión, lo que sea. Pero al Señor es que le compete hacer eso. ¿Tú qué puedes hacer? Expresar, sanar, restaurar y buscar gente que te pueda hacer de ayuda para que puedas pedir perdón, restaurar. Si ya lo sabes de manera propia, puedes hacerlo directamente, confiésalo al Señor. Y el Señor también te va a escuchar de una manera personal. Así que, si queremos experimentar la providencia de Dios en nuestras vidas, estemos sujetos a nuestras autoridades. Si queremos experimentar la providencia de Dios, estemos dispuestos a vivir una vida de fe cotidiana en la presencia del Señor, siendo proactivos, parte de la solución, involucrándonos, asegurándonos que la presencia del Señor nos acompañe, culminemos lo que comencemos y en el momento de la gran dificultad, clamar solamente al Señor. Y lo último que tenemos que aprender en este pasaje sobre la providencia de Dios es que estemos dispuestos a resolver nuestros conflictos. Están allí para ser resueltos. Este hombre, el hacha era prestada. Qué tremendo. Lo que te está pasando a ti, solo tú sabes qué es lo que te está pasando. Y el Señor está allí para traer solución. Así que un giro inesperado debe enseñarnos todo esto y seguir creciendo en la vida cristiana. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Qué bueno, Señor, es saber que estás con nosotros. Estás allí presente en todo lo que hacemos. Nada podemos ocultar, Señor, de tu presencia. Nada podemos ocultar de lo que hemos hecho en el pasado. Por eso en esta hora, Señor, nos humillamos delante de tu presencia y queremos pedirte perdón, porque muchas veces, Señor, nuestra actitud y nuestro accionar no ha sido el acorde a lo que tú, mi Dios, según la palabra y según los principios de las Escrituras, tienes para nosotros, Señor. Así que en esta hora yo clamo por cada aquí familia representada, por cada persona que hoy tú has hablado a su vida de una manera particular. Porque sé, mi Dios, que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, pues tu providencia nos está acompañando siempre. En lo grande, en lo pequeño, en los conflictos, aún, mi Dios, en la abundancia, en los momentos de prosperidad, en los proyectos, en las cosas buenas, en lo malo, siempre estás presente, Señor. Por eso hoy ponemos nuestra confianza en ti. Y gracias, mi Dios, porque esos giros inesperados en nuestras vidas nos enseñan tantas cosas, tantas experiencias para aprender y crecer, y muchas veces nosotros los dejamos pasar por obvios. Así que hoy, mi Dios, queremos que tú seas sanando, restaurando y trayendo libertad a nuestras vidas de aquello que puede ser de meses, de años o reciente, Señor. Así que ponemos toda nuestra confianza en ti, porque tú eres nuestro Dios y el único en que podemos confiar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Abraza a la persona que está a tu lado y dile: confía en la providencia de Dios, que Él está allí a tu lado. Él está allí a tu lado y tiene un propósito contigo. Que el Señor le bendiga.